Bueno, vamos a hacer la primera entrevista del día de hoy. Pasaron 31 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a hablar con Julia Rigueiro, que es integrante del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Julia, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Ushuaia. Hola, ¿qué tal Gonzalo y Carolina? Muchísimo gusto. Igual, Gracias por la llamada. ¿Qué igualmente, tal? igualmente. Bueno, estábamos viendo un trabajo que vienen desarrollando el CEPA junto con otras fundaciones, instituciones, con la Universidad General Sarmiento, la Fundación CES también, que tiene que ver con la cuestión del cuidado, ¿no? El cuidado en los hogares y sobre todo en lo que tiene que ver con las estadísticas respecto a los hogares monoparentales, en donde las cifras dan que el 85% está encabezado por mujeres. Sí, tanto como eso. En nuestro país, además, esa realidad ha llevado a que podamos proponer, no solamente nosotros del CEPA, ¿no? Sino Sí. el movimiento feminista en general, e inclusive en algunas instituciones como el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, proponer cambiar la denominación. Hablemos de hogares monomarentales. Si el Claro. 85% de los hogares encabezados por una persona adulta mayor, esa persona adulta mayor es mujer. Bueno, pongámosle también ese rostro al nombre, porque es importante que se diagnostique y se evalúe y se haga política pública sabiendo que esa realidad es tal. Es realmente, bueno, sí, es tal, obviamente, y de hecho por eso también se da a conocer un seminario virtual en donde se habla de doble abandono ciudadanos y cuidados y juventudes, la corresponsabilidad del Estado, comunidad y familias. O sea, da tanto para un seminario inclusive. Sí, O y sea, además ay, perdón, te interrumpí. no, está bien, hay muchísimo material y hay evidentemente muchísimos testimonios que dan cuenta de una historia que hoy se repite a diario y que tiene una problemática grande. Sí, inclusive me parece que es una problemática que no solo nos interesa en la agenda pública a quienes pensamos en la justicia social como un valor o como un objetivo, porque muchas veces la derecha, incluso en los medios masivos de comunicación, se alarma ante los índices de pobreza infantil. Uh-huh. Y es terrible y es tristísimo y qué problema. Bueno, fantástico. Si nos preocupamos por eso, tenemos que pensar en las personas adultas que cuidan de esos niños y esas niñas, y son principalmente mujeres y son principalmente sus mamás, a quienes en una situación de abandono parental, de ausencia paterna, no perciben, como dice la ley, una obligación alimentaria por parte del progenitor y se tienen que hacer cargo solas de esa crianza con todo lo que ello conlleva, además de la carga económica, la carga emocional, mental, etcétera. Carga y importancia, valor y amor, por supuesto. No, sí, pero pero igual es claro, pero igual claro, está sobre tus espaldas. sí, y es muy complicado que esa mujer llegue a tener una vida, a ver, con bienestar y se la pueda otorgar a sus hijos, hijas, porque aumenta sus horas de trabajo. Generalmente en trabajos pueden ser bien pagos y pueden ser formales, pero no serán suficientes, en un contexto como este mucho menos, para esa crianza. Y bueno, y después también la enorme problemática de la economía informal y de cómo los trabajos de muchísimas mujeres en nuestro país son precarizados, son inestables, son con ingresos bajos, sin aportes. Y ahí la importancia de una política pública que se transformó en una política de Estado, ¿no? Fue del gobierno de Cristina, pero se transformó en una política de Estado, que es la asignación universal por hijo. Uh-huh. La única partida presupuestaria enfocada en ese sentido a las mujeres y a las niñeces, es para los niños y las niñas, ¿no? Pero la perciben fundamentalmente las mamás, que Milei no ajustó, que no recortó, y por el contrario aumentó el aguache. Claro, Bueno, para destacar. Ahora, pero eso medio que está en riesgo, me parece, si se aprobara el presupuesto del año que viene, porque por lo que tengo entendido, la obligatoriedad de actualizar las asignaciones familiares y todo ese tipo de cuestiones ya no estaría, la fórmula quedaría en desuso. Sí,
lo que está en riesgo es que aumente a la par Claro. y que esté indexada y que aumente a la par que las otras prestaciones. Sería, si lo logran aprobar, ya lo Sí, intentaron el sí, año pasado, ¿no? claro, claro. Quedaría como a discreción. A discreción, tal cual, tal cual. Julia, se sabe entonces por esos estudios que lo voy a decir, sí, la invitación que vos hacés es decir, los hogares monomarentales el 85%, pero ¿hay alguna estadística respecto de cuál es la situación que se da respecto de la cantidad de hogares en donde el tipo se borra? Uy, buena pregunta. No, no la hay, y eso es también algo de lo que vamos a hablar hoy a la tarde en el seminario. Necesitamos más estadísticas para abordar esta problemática. Una es esa, porque la estadística que hay no da cuenta de todas las situaciones. Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares identifica hogares monomarentales, pero si hay un hogar en el que hay una jefatura masculina, pero esa jefatura masculina no es el papá de los pibitos que viven en la casa, sino que ella los cría, son de otro progenitor. Sí. Esa situación, por ejemplo, no está contemplada en la estadística. Ah, mira. Y así, como que hay varias lagunas todavía, o grises, sí. Claro, como para entender cabalmente la situación, ¿no? Exacto, exacto. Que porque Y en definitiva también no es la situación solo de esa madre, sino que también es la situación de los pibes. es la situación de los pibes, y ahí pensamos en esto. Tiene que haber un cruce también de esfuerzos y de militancias entre organizaciones que se ocupan de la niñez, organizaciones feministas y las que piensan en el cuidado, y también la justicia tributaria. Porque hay algo de que es propio hasta ahora. Creo que hablé un poco más de los hogares de bajos recursos o vulnerables, pero en los hogares de más altos recursos, el último decil de los ingresos de la población, ingresos superiores a los 7, 8 millones de pesos Sí. por hogares, hay un incumplimiento de la cuota alimentaria muy alto. Claro. Y eso es porque logran evadir, esos progenitores logran evadir el fisco de alguna manera, o poniendo sus activos en billeteras virtuales, o no declarándolos, o etcétera. Y además hay un abuso de esa situación de no, ella puede, ella Claro. va a poder, le alcanza, yo les compro las zapatillas, les compro el iPhone y listo. Y ahí también hay un incumplimiento de la ley. Ahora, como no se hace cumplir la ley, porque también eso es muy complicado, y ese es uno de los grandes temas, así como lo dijiste vos, que muchos buscan cómo evadir, que lo pensás fríamente y decís, pero estás pensando en evadir darle plata a tus hijos. A tu pibe. Y el resguardo, o así en la charla de café, de mate, es no, y porque obviamente yo le doy la plata y ella se la gasta en cualquier cosa. Y vos decís, y de última, la plata que vos tenés que poner. Y llegando al punto también emocional del asunto, pasar tiempo con tus hijos. Y bueno, eso es como ya sería un montón, ¿no? Ahora, y eso es otro tema, ¿no? Porque es como que es difícil tocarlo también desde el lado de las mujeres, que somos las que generalmente estamos con los chicos, y que queda como también tácito que así va a ser. Sí. Desde el vamos, cuando ya se concibe la familia y hay una separación, es como, bueno, listo, ya sabemos que vos vas a desaparecer. ¿Y por qué sucede eso? Claro, ¿por qué hay tanta aceptación social de eso, no? Bueno, ¿cuál es el tratamiento en general? ¿Ahí en algún momento tuvieron la oportunidad de hacer rondas, charlas, encuestas? Sí, inclusive esto lo voy a hablar más desde mi lugar de trabajo, que es el Ministerio de Mujeres y Diversidad de Provincia de Buenos Aires. Hay actividades territoriales en relación a la problemática del incumplimiento de la obligación alimentaria. Y es impresionante llegar a cualquier actividad con el sector social que sea y que se empiecen a levantar las manos. No, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasa, yo esto, yo aquello. Claro. Y esto, repito, en cualquier contexto, todas saben de qué se está hablando.
Y en ese sentido, también desde la Fundación, el CEPA y la actividad que va a suceder hoy a la tarde, se proponen diferentes aristas para abordarlo. Una, obviamente, es que se cumpla con diferentes requisitos y mejoras la ley. Bueno, perfecto, eso tarda, eso demora, eso es estructural. Pero la otra es que haya campañas publicitarias inclusive que difundan esta problemática y que, bueno, que de a poco, ya sabemos que los cambios culturales son más difíciles, pero que empiece a tener menos aceptación social y al revés, tenga condena social que eso suceda. Claro. Ahora, Julia... Ha pasado con personajes públicos, me sí, acuerdo, sí. Y con toda la veneración que nos generó la selección masculina de fútbol argentino, me acuerdo del caso de Rodrigo de Paul. Claro, es verdad. Ahora, Julia, también es cierto que, por lo menos yo por lo que conozco de incluso mujeres, madres, amigas que me han contado sus situaciones, acá en Ushuaia, en una ciudad que es pequeña, en donde tal vez cuando vos vas a la letra fría de la ley, de lo que está escrito, no está tan mal. El problema es que después el proceso legal es muy largo, tal vez la búsqueda de la información, hay yo digo para mi gusto, capaz yo, no sé, no soy abogado, pero yo tengo conocidas que han ido a 3 o 4 mediaciones hasta lograr que finalmente el juez resuelva cuánto es lo que el tipo tiene que abonar. Y después aparecen los incumplimientos del pago, que también tiene que ir la abogada de la madre, si es que tiene abogada, si no la defensora, lo que fuera, Claro. a hacer una presentación para decir, che, mirá, vos dictaminaste, vos juez dictaminaste, no sé, un pago X, pero ya la segunda cuota ya me empezó a incumplir. Y la cosa se vuelve también muy tediosa, porque además de ser madre, de tener que laburar, de tener que limpiar la casa, de que no sé qué, porque estás vos sola con tus criaturas, encima tenés que... Sos departamento de cobranzas. Claro, encima tenés que andar haciendo presentaciones legales. Exacto. Muy tedioso, muy largo, costoso. Claro. Y eso si tenés la suerte también de estar en una ciudad, de vivir en un lugar con departamento judicial, porque si encima te tenés que trasladar 500 kilómetros. Claro. Qué detalle. Uno de los detalles es que el Estado provea patrocinio gratuito para estos casos, con perspectiva de género, porque también esa es la otra. Decir, no, bueno, si el abogado te dice, arregla que es más fácil y listo, bueno, también ahí hay problemas. Y la otra es que se debería acelerar el proceso y mejorar que cuando el juez dictamina y pone un monto, hasta hace poco tiempo ese monto no se actualizaba por inflación. Entonces, al momento en que el tipo ponía un monto, primero ya habían pasado 2 años. Claro. Ponía el monto y el precio de la leche estaba totalmente desactualizado. Claro. Eso de a poco se ha ido poniendo en cuestión como para que se aplique. Y uno de los datos importantes oficiales que sirve para esto es el índice crianza que publica el INDEC. El índice crianza muestra eso, los costos de los servicios y los bienes que precisan los niños y las niñas. ¿Cuánto te sale criar un pibe? Claro. Y de ese índice debe ser un mínimo del 50% de lo que aporte cada progenitor. Claro, y a ver si lo sabes, corregime si me equivoco. Yo tengo entendido que, bueno, ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Julia? Julia. ¿Estás ahí? Hola, yo no escucho más. Hola. Hay problema de... Hola. Bueno, esperamos un ratito. ¿No? No. Bueno, ahora la volvemos a llamar. Porque viste que nosotros la perdimos en un momento. Sí, y ella... La recuperamos y ella nos perdió definitivamente. Así es la comunicación. Sí, me parece que está viajando además. Me da la sensación por el ruido de fondo. Sí. Que es como que... Es muy clásico igual yo en Buenos siento Aires. que se está trasladando. En algo, en un bondi. Capaz que tuvo que cambiar de antena el celular. Puede ser, ¿Viste? es Se referenció a otra antena y ahí perdimos la celda. Tal cual. O algo, técnico. O algo por el estilo. Bueno, pero es una temática complicada. O sea, es una temática que la vivimos a diario y que está casi, como decía también Julia, está naturalizada, esto de estar a la espera. Y esto y encima es como, la espera es por la cuota alimentaria. La espera es por la cuota alimentaria, no es por esto que tendría que ser como básico, como, bueno, pero también podés venir a, no sé, llevarte un rato a los chicos. Yo no sé, insisto, capaz que de pura ignorancia. ¿Viste cuando, voy a ir a un caso muy extremo, ¿viste cuando hay un caso de violencia de género que la primera medida que se toma es la exclusión del hogar?
y después se analiza. Claro. Pero por las dudas, preventivamente, primero te saco del hogar. Sí. Y después vemos si pasó o no pasó, qué pasó, investigamos todo. Algo así debería haber. Es como, primero empezá a pagar tanto de cuota. Tal cual. No sé, ¿cuánto ganas? Tanto, bueno, empezá a pagar tanto. Sí. Julia, Sí, acá estoy de nuevo. ahora disculpen. sí. No, está bien. Sí. ¿Vos te estás viajando? ¿Te estás trasladando? No, estoy en la vereda mirá. en la ciudad de La Plata, debería Ah, haber señal. Yo tenía la Bueno. teoría de que te estabas moviendo y capaz que Sí, yo también pensamos eso. cambiamos de celda de celular y por eso te perdimos. No, te quería hacer esta consulta, Julia. Tengo entendido, en este caso uno normaliza esta situación de que el que se va es el tipo, pero no importa. La parte que más gana, si los chicos están viviendo en el otro hogar, o sea, el tipo se va, no se hace el dolobu y quedan viviendo con la madre, Sí. no es solamente que el padre debería poder cubrir el 50%, digamos, el que se está borrando, debería poder cubrir el 50% de lo que sale criar al pibe, sino que los niños tienen derecho a tener el mismo acceso en los dos hogares. Claro. Te doy un ejemplo. Si yo tengo $100 millones de fortuna, me separo de Caro no es mi pareja, pero supongamos, Sí. y tenemos un pibe, si yo le paso 2 millones de pesos por mes, la criatura va a vivir bien. 2, Claro. 3, no importa. 5 millones de pesos por mes, Sí. va a vivir perfecto. Pero no va a tener el mismo acceso a bienes y servicios en mi casa, que tengo $100 millones, que si yo le paso 5 millones de pesos. Eso efectivamente debería ser así. El criterio debería ser lo que la persona que se borra debería dar es lo proporcional a el mismo acceso a bienes y servicios que tiene también en mi hogar. Por cómo está previsto en la ley y en la aplicación, está más bien centrada en que el niño, niña, adolescente tenga cubiertos los bienes y servicios que necesita, pero como vos bien decís, después está la aplicación a cada caso, y esos bienes y servicios que el niño o niña necesita pueden ser ropa para ir a la escuela o pueden ser plata para el viaje de egresados a otro continente. Sí, claro. Bien. Pero sí, importantísimo que se piense como un mínimo ese 50% del que hablábamos hace un ratito en cuanto al índice de crianza, por esto que vos decís. Después está la calidad de vida, los estímulos, el desarrollo personal de esa infancia, y también el derecho de ese niño o niña de pasar tiempo con su papá, pasar tiempo con su mamá, claro, ni y hablar. disfrutarlo. Sí, sí. Y el derecho de la madre de no estar con los hijos también, ¿no? Bueno, caramba. Hay que hablar de eso también. Pongamos horarios, por Dios. Hay te que lo pido. hablar, un poco hay que normalizar también y hablar de, hay momentos donde, lo voy a decir muy en criollo, son un dolor de huevo. Y sí. Y vos querés acá descansar también- y querés ir a hacer pilates, no sé, qué sé yo. Claro, está también eso estudiado, que decrece la calidad del tiempo que pasa esa mamá con sus hijos, porque justamente necesita tiempo de descanso, tiempo de ocio, un tiempo diferente, Claro. a estar permanentemente pendiente de todo, bueno, una serie de obligaciones y responsabilidades que pueden ser muy arduas. Inclusive, bueno, la parte que me toca un poco hoy a mí charlar a la tarde, tiene que ver con esas desigualdades estructurales que persisten y que son muy difíciles de transformar si no hay políticas públicas sostenidas en el tiempo. Claro. Alberto Fernández había dicho que íbamos a terminar con el patriarcado. No, perdóname. Él terminó con el patriarcado. Bueno. Cierto, ¿por qué me olvido? Más allá del chiste, Sí, digo, en la situación en la que estamos hoy, un presidente que niega las desigualdades. claro. Bueno, ni una cosa ni la otra, Claro. pero necesitamos políticas sostenidas en el tiempo, porque las mamás o las mujeres jefas de hogar que tienen a cargo más de 4 personas no pueden trabajar en el mercado de trabajo mucho tiempo, porque le dedican casi 14 horas diarias al cuidado de esas personas. Claro, es un montón, es un montón. Es un montón. Sí. Bueno, esta charla que nos está llevando adelante, ¿sabés si la van a registrar audiovisualmente o algo a lo que Sí, después eso se que pueda estaría acceder buenísimo. por YouTube o algo por el estilo? ¿Tenés idea? Sí, todo eso sí, y también quienes quieran participar sincrónicamente se pueden inscribir en un formulario de Google que está Claro.
en las redes sociales de la Fundación CES y del CEPA y pueden participar. Pero sí va a quedar grabada para después poder difundirla. Buenísimo, buenísimo. Claro, efectivamente hay una posibilidad de poder hacerlo de manera sincrónica, llenando un formulario que pueden encontrar entonces en las redes sociales del CEPA, con C, ¿no? Porque es Centro de Economía Política Argentina, y también de la Fundación CES, que en ese caso es todo con S. Gracias, Julia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy que amable. tengan buen día. Vos también, hasta luego. Gracias. Julia Rigueiro es analista económica del Centro de Economía Política Argentina. Van a estar participando de este seminario virtual, Doble Abandono, Cuidados y Juventudes, la corresponsabilidad del Estado, Comunidad y Familias, que está organizado por la Fundación CES y el Centro de Economía Política Argentina, un espacio para conversar sobre los desafíos estructurales de los cuidados y su impacto en las trayectorias vitales de niñas, niños y adolescencias y juventudes. Entre otras cosas, con una pregunta que invita a reflexionar. ¿Sabías que el 85% de los hogares monoparentales está encabezado por mujeres?